Muy bien, voy a leer de la palabra de Dios 3 versículos, pero quiero empezar con el tercero y después tocar los otros textos bíblicos. En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo se encuentra en una fiesta. De hecho, es una fiesta de 7 días, y al final era el cierre final, esta fiesta, el cierre final. Y el Señor, imagínense aquel gentío, personas que venían de todo el país, se reunían ahí, y había mucha gente en una fiesta solemne realmente. Ya todo estaba preparado previamente, de todo el año. De hecho, cada año lo hacían. Y el Señor dice lo siguiente, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que saber de qué momento estamos hablando. Si estamos hablando quizá previo a la cruz del Calvario, o previo a la resurrección, o posterior a lo mismo. Aquí estamos hablando antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Y dice que esto que les voy a leer es algo que Él dijo hablando del Espíritu que iban a recibir una vez que Él muriera y resucitara. Entonces voy a leer qué es lo que dijo el Señor, y quiero que se imaginen la escena. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Se puso en pie, está todo aquello muy solemne, y de repente se pone en pie, alza la voz y gritando dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me llama la atención porque no mucha gente se atreve en medio de un lugar solemne. Imagínense, hemos preparado este lugar, estamos hablando de algo muy solemne, y de repente alguien de los que está aquí se levanta y grita. Esto es algo similar a lo que hace el Señor. Me llama la atención porque realmente estamos hablando de que Jesucristo era una persona atrevida, y era atrevida porque el Espíritu de Dios estaba en Él. Amén. Y lo que Él nos está diciendo no es solamente que es importante que aprendamos lo que Él dice, sino que aprendamos de lo que Él hace. ¿Ok? Quiero que se imaginen, está todo muy solemne, y el Señor se levanta, se pone en pie y grita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente voltea a verlo como diciendo: pues, ¿qué trae esta persona? Muchos sabían quién era. Había sanado gente, había liberado personas, sabían de quién estaba hablando, ¿verdad? Pero llama la atención. Se pone de pie. Yo me acuerdo, y esto nunca se nos va a olvidar, estábamos recogiendo las placas de los carros en unas oficinas, y era un gentío, y entregaban sus papeles y no querían hacerse para atrás la gente, porque esperaban que les entregaran las placas rápido. Pero habíamos como 200 personas en ese salón, y la gente pues decía: no, yo no me quiero mover porque me van a dar ahorita mis placas. Pero decía: no, váyase para atrás porque vamos a estar entregando placas de los que ya hace rato vinieron. Total, salía la persona y agarraba y decía: Juan Martínez, las placas de Juan Martínez. Entonces pues no se oye, Juan Martínez no está, ¿verdad? Y la gente no se acercaba, y se estaba tardando mucho la entrega de las placas. Me tocó estar relativamente cerca de ahí, y yo, lleno del Espíritu Santo, grité: ¡Juan Martínez! Ay, ¡yo! Pásale, órale, a ver, pásame las placas, órale, mándasela, allá está Juan, órale, vámonos. ¿Quién más? Pues Raúl Castro, ¡hey! Raúl Castro. Y entonces empezamos a repartir las placas, y luego al rato se acababan, y luego salía con otras placas, y yo gritando, ¿verdad? Y al rato: Joel Ordaz, yo son las mías.
ya me voy. No, que no se vaya el gritón, que no se vaya el gritón. Pero una de las cosas que yo veo es que cuando el Señor te llena de su espíritu, el Señor te da poder y te rompe la vergüenza. El Señor te quita esos temores de, ay, me da pena, no lo voy a hacer porque me da pena, y si me ven, y si no lo hago bien, y qué dirán. El Señor rompe con eso. Y lo veo porque el día de Pentecostés, o sea, el primer día que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, estaban los discípulos escondidos por temor. Acababan de matar a su líder, ellos estaban atemorizados, pero de repente viene el derramamiento del Espíritu Santo, y aquella gente que venía de todos los lugares no solamente del país, sino de otros lugares también, estaban extrañados que estuvieran estas personas que parecía que estaban ebrios, estaban borrachos. Y se levanta Pedro, dice la Escritura, exactamente lo que hizo Jesús. Se levanta Pedro en medio de aquella multitud y gritando les dice, señores, esto que ven aquí no es que estén borrachos. La palabra profética que dio Joel hace 700 años es el cumplimiento de lo que estamos viendo. Amén. Entonces, el Señor dice, esto que les estoy diciendo tiene que ver con el Espíritu Santo que van a recibir cuando yo ya sea glorificado. Amén. Ahora vamos a aprender qué es. Este pasaje yo lo he leído y lo he estudiado muchas veces, he escuchado muchas predicaciones al respecto, pero hoy he encontrado cosas tremendas para mí, han sido de grande bendición. Veo yo que realmente no se trata solamente de enseñar una lección, sino de compartir una vivencia. Compartir una experiencia personal y decir, esto es una realidad de lo que yo te puedo decir de mi propia persona. Y en la palabra de Dios el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa fiesta en especial hacían algo. Ellos estaban celebrando que habían salido libres de Egipto, de la esclavitud, y que Dios había hecho diferentes milagros en el desierto. Y uno de los milagros es que Dios había traído agua para todos en medio de una situación de crisis. Y en ese día en especial iban a un río que se llama el río Siloé, que realmente es un río no muy ancho, pero es profundo. Entonces sacan agua de ahí y la vierten, la tiran ahí en el altar del templo, y van y traen agua y la tiran. Yo quiero que se imaginen toda la gente viendo el ritual que se hacía, y todos calladitos, ya sabían, estaban recordando que habían sido esclavos. Y el Señor se levanta y grita, ¡hey! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lo primero que tenemos que entender es que el Señor toma situaciones y las aplica, o sea, cosas naturales, para explicarnos cosas espirituales. Por ejemplo, está el Señor, llega al templo, como 3 años antes de esto que estamos hablando. Llega al templo y era un negocio, porque viene mucha gente, pues los que tienen de vendedores, ahí vendían cosas, vendían animalitos para el sacrificio, o cambiaban monedas de los que venían de otros lugares. El Señor se sintió ofendido, agarró un chicote y empezó a sacar los animales y a voltear las mesas. Entonces le dicen, oye, ¿tú con qué autoridad haces lo que estás haciendo aquí en el templo? En el templo. Y él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Cómo lo vas a reedificar en 3 días? Lo hicieron en 46 años. ¿A poco tú en 3 días lo vas a levantar otra vez? Y no les explicó. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo resucitó, dijeron, ¿sabes? ¿Te acuerdas aquella vez lo que pasó? Él estaba hablando no de este templo, sino de este templo. Amén. Caminamos un poquito adelante y está el Señor en una noria, en un pozo, y llega una mujer que el Señor le iba a hablar. Esta mujer Dios la iba a usar para que un pueblo se entregara a Cristo. Llega ahí y le dice, mujer,
dame agua. La mujer había venido a sacar agua. Y la mujer, que era samaritana, o sea, era de otra región, era como las Chivas contra las Américas, o sea, era de otro, ¿no? Entonces le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua? Y Jesús, en el pozo, pidiendo agua, le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, tú me pedirías a mí y yo te diría una agua, no como esta que vienes, sacas, te sacia la sed y luego tienes que venir al día siguiente. El agua que yo te doy será una agua que te dejará saciada para toda la vida. Amén. Otra ocasión, se encuentra con Pedro, está con Pedro y le dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres el profeta y que diferentes cosas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, que quiere decir piedra o roca, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, tenemos que entender que cuando el Señor está hablando de lo espiritual. Las parábolas también son enseñanzas espirituales. No es que le interese al Señor que sepamos, hemos dicho, de pesca o de ganadería o de lo que agricultura, sino quiere que sepamos cosas, principios espirituales que nosotros podemos aplicar en lo natural. Amén. ¿Cuál es el principio? Número 1. Primero que todo, el Señor dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando el Señor dice esto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el Señor está diciendo, ¿cuál es la palabra sed en griego aquí? Es alguien que está sufriendo por sed. O sea, no es nada más, pues aquí está, me tomaría un vaso de agua, sino es alguien que verdaderamente tiene mucha sed. O sea, esta es mi crisis más grande, tengo sed. El salmista una vez escribe y dice, como el ciervo, o sea el venadito, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, cuando está ansioso por tomar agua y no encuentra un río, dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi carne te desea en tierra de sequedad donde no hay agua. Entonces el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Está diciendo la necesidad más grande, la urgencia más grande que tienes en tu vida, la necesidad más grande, de lo que más te falta. ¿Ok? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice el Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. A ver, yo creo que más bien, Señor, déjame, debe ser, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que viene a mí y bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Encaja mejor, ¿verdad? Pues precisamente es lo que dijo. Porque venir a Cristo y beber de Él quiere decir creer en Él. Es lo que está diciendo. O sea, cuando yo te digo ven a mí y bebe, el Señor está diciendo cree en mí. Cree en mí. Es lo que está diciendo el Señor. Yo pensaba, algo que aprendí hace muchos años también. Yo creo que muchas cosas de mi vida son de hace muchos años, ¿verdad? Cuando decimos la palabra creer en español sobre todo, es importante que nosotros definamos de qué estamos hablando. ¿Por qué? Yo le podría preguntar a Willy, ¿tú crees que en esta semana llueva?
Y él ve el cielo y me dice, me parece que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le dije, ¿tú crees? Y él me contestó, me parece. Entonces quiere decir que creer es sinónimo de me parece. Al menos en esta conversación, ¿cierto? Bueno, la Biblia cuando dice creer no se refiere a me parece. ¿Ok? Número uno. Número dos. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que ellos tienen un conocimiento del poder de Dios. Pero tampoco se refiere a ese creer la palabra de Dios. Tampoco se refiere. Cuando la Biblia, el Señor está hablando de creer, belief o faith, fe, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, creer implica estoy dispuesto a atravesarme por esta verdad que es una convicción mía. ¿Ok? Creo con certidumbre. Entonces el Señor dice, si alguno cree en mí, si alguno confía en mí con certidumbre, con seguridad, cree en mí, entonces eso es fe. De eso estamos hablando. No de un me parece. ¿Tú crees en Dios? Pues sí creo. Pero para mucha gente es bueno, pues me parece como que sí debe haber un Dios, ¿verdad? Me parece. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura es una realidad, una convicción, un confiar en Él. Ok. Entonces, hay algo que es muy importante porque el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, dice el Señor, crea en mí. Y el resultado para el que está en escasez es abundancia. El principio espiritual que el Señor Jesús está diciendo, el que crea en mí, yo lo llevo de la peor escasez, de la situación más crítica, a la mayor abundancia que puede tener. Amén. Es lo que está diciendo el Señor. O sea, no dice el que cree en mí le voy a dar un vaso de agua y saciará su sed. No, dice el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, dime qué es lo que más te falta y cuando tú crees en mí, dice Cristo, es lo que más te va a sobrar. Va a haber para que le des a otros. Amén. Y es lo que Dios nos está diciendo. Es un principio espiritual. La presencia del Señor nos lleva de la escasez a la abundancia. Por creer en Él, por confiar en Él, por seguir los principios de Él, nos lleva a la abundancia. El mundo nos puede decir una cosa. Dios normalmente habla lo opuesto de la necesidad o de la crisis. Voy a repetir esto. Dios declara sobre nuestra vida lo opuesto de lo que nosotros de repente estamos viendo. O sea, estoy viendo una sed tremenda, estoy que no me la acabo de sed. Y el Señor me habla, en tu interior ríos de agua viva. Estoy viendo una esterilidad, no tengo hijos, Dios, ¿a quién le voy a heredar lo que tengo? Dice Abraham. Y Dios le dice, te voy a cambiar el nombre y te voy a poner Padre de multitudes. Otro hombre está escondido, miedoso, porque vienen los enemigos, ¿verdad?, a robarle sus cosechas, y está asustado, y Dios se le presenta y le dice, hombre esforzado y valiente. O sea, Dios declara la realidad que va a ser a nuestro tiempo como una realidad presente. Amén. Si tú dices que yo me siento solo, y Dios te dice, yo veo conexiones en tu vida. Amén.
Oye, es que yo tengo tanta pobreza. Y Dios dice, yo veo abundancia en tu vida. Amén. Dios declara otras cosas, pero uno tiene que decidir creerle a lo que dice lo de afuera o creerle a lo que dice Dios. En la palabra de Dios, en Romanos 4, nos habla de Abraham como el padre de la fe. O sea, un hombre que entendió, que agarró la onda. ¿Qué es esto de la fe? ¿Cómo funciona? Y la palabra de Dios dice que ahí en el caso de Abraham, Abraham aprendió que Dios declara las cosas que no son todavía como que ya son una realidad. Ya son una realidad. Pero hay un problema, que nosotros vemos las que son como son. Y Dios quiere que aprendamos a ver las cosas que son como las que van a ser. Y esa es la diferencia entre vivir una vida de éxito y vivir una vida de fracaso. Es la diferencia entre vivir una vida de sed y vivir una vida de expectativa y de esperanza de la abundancia de ríos de agua viva. Amén. En la palabra de Dios nos habla de casos, diferentes casos. Dios ve a un David ya como un vencedor sobre gigantes. No lo ve como un pastorcito, ya lo ve. Ve a un Pablo como a un siervo ya de ganador de multitudes. Y eso es importante. ¿Qué es lo que uno ve de uno mismo y qué es lo que Dios ve de uno mismo? Y ver lo que Él ve. De hecho, en el mejor sentido de las palabras, hay una lucha que uno tiene que decidir ganar, que es la lucha entre lo que veo y lo que escucho. Lo que escucho que me dice Dios. En necesidad Dios me dice abundancia. En la adicción Dios me dice libertad. En la enfermedad Dios me dice salud. En la escasez Dios me dice prosperidad. Escucho, pero yo lo que veo no es prosperidad. Yo lo que veo no es salud. Pero hay una lucha y uno tiene que esforzarse para escuchar lo que Dios dice. El que cree en mí es el que cree lo que yo le digo. Si Cristo dice que Él ha venido a que tenga vida y vida en abundancia, eso es lo que está reservado para nosotros. Amén. Si el Señor, uno dice, no creo que puede, el Señor dice, no, es que tú todo lo puedes en mí, yo te doy fuerza. Entonces Dios empieza a cambiar por lo que escuchamos, y lo que escuchamos firme en nosotros modifica lo que vemos. Cuando somos firmes en lo que escuchamos del Espíritu de Dios, cuando somos firmes, modificamos lo que vemos. Hay un caso. Dice la palabra de Dios de un caso del profeta Elías. En un tiempo difícil, un tiempo de crisis muy grande, un tiempo de sequía. Había años que no había llovido. De hecho, por palabra de él no había llovido. Era la situación que estaba viviendo. Tú volteabas alrededor y lo que se veía era sequía, no lluvia, no arroyos, no hojas verdes nuevas, no animales gordos bien comidos. No, lo que veías era el resultado de la sequía. Y Dios le habla a Elías. Elías escucha en el Espíritu una lluvia grande que viene. Y Elías le dice al rey: rey, apúrate porque yo escucho una lluvia grande que viene. Escuchaba algo en contra de todo lo que se veía. Entonces le dice Elías a su siervo: ve a tal monte, asómate hacia el mar, hacia el cielo, a ver si se ve alguna nube. Y él se puso a orar. Y va el siervo y regresa y le dice:
no se ve nada de nubes. Pues ve otra vez. Y va el siervo y regresa. Él había escuchado en su espíritu una lluvia grande que viene. Pero el siervo venía por segunda vez y le dice: no se ve nada. Pues ve otra vez. Y lo manda otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. 7 veces. 7 veces en que la persona tuvo que creer y aferrarse a lo que había escuchado en el espíritu, aunque no se veía en lo natural. Pero aferrado a lo que se veía en el espíritu, aferrado, modificó lo que se veía en lo natural. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, este creer de decir Dios me dijo, este creer que Dios me murmuró lluvia abundante, este creer me hace estar firme. Pero las circunstancias me dicen: se me hace que escuchaste mal. A la primera, a la segunda, a la tercera y no se ve ni una nube. Se me hace que mejor modificas lo que tú crees que Dios te dijo. Pero uno se afianza, ¿no? Y dice: no, a mí Dios me dijo. A mí Dios me dijo, yo me voy a afianzar en esto, porque lo que yo creo con certeza en el Señor va a modificar lo que yo veo. Porque Él me lo dijo. Si alguno tiene sed, ya no tiene que vivir la sed, dice el Señor. Alguno está sufriendo por sed. ¿De qué tiene sed? No es que el Señor estuviera pensando en el agua, pues el agua estaba el pozo, pero estaba hablando: ¿qué es esto que te hace sufrir? ¿De qué tienes sed? Y el Señor dice: ¿tienes sed? Ven a mí, bebe. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, amén. O sea, aquello que es tu máxima necesidad, vendrás tu mayor abundancia. Un aplauso al Señor. Amén, aleluya. En la palabra de Dios, Dios quiere que nosotros declaremos. Dice la Biblia que este hombre Elías le dijo al rey: rey, escucho una lluvia fuerte que viene. Algo importante hay en que lo digamos, y no es andar haciendo ridiculeces, pero algo especial de confesar y declarar lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. En la palabra de Dios nos da un principio. Desde el profeta Joel dice: diga el débil, fuerte soy. Y yo he aprendido varias cosas de este principio. Número 1, no dice: diga el débil, no soy débil, porque entonces estaría poniendo todavía la palabra débil en su confesión. No dice tampoco: diga el débil, seré fuerte, porque estaría mandándolo al futuro. Dice: diga el débil, ahorita soy fuerte, en positivo, en tiempo presente. Diga: fuerte soy. Es un principio espiritual que Dios nos está entregando para que nosotros digamos: ¿le creo a Dios o no le creo? Pero ¿cómo voy a decir que soy fuerte si me veo en el espejo? ¿Cómo decir que estoy sano si me veo? Aquí está el reporte que me acaban de dar. ¿Cómo voy a decir que estoy rico si estoy viendo el estado de cuenta y todo lo que debo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y Dios dice: eso yo lo sé. Por eso te definiste. Y yo dije: diga el débil. Tienes que definirte: estoy débil. Pero ¿dónde te quiero yo? Fuerte. Decláralo en tiempo presente, en positivo. Soy fuerte. Amén.
Y eso te hará caminar en la preparación necesaria, en el ahorro necesario, en la inversión necesaria, en el cambio de dieta necesario, en el cambio de relaciones necesario, y te llevará de debilidad a fortaleza. Te llevará de estar sufriendo sed a que de tu interior corran ríos de agua viva. Amén. Gloria al Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, esto no se trata de palabras positivas motivacionales. Se trata del Espíritu que uno iba a recibir. Cuando el Espíritu viene, hace cambios desde lo más profundo. Cambios de forma de pensar, cambios de forma de hablar, cambios de forma de sentir. Hace modificaciones. Cuando uno recibe el Espíritu del Señor, cuando uno se llena. Y he aprendido otra cosa. De repente yo les había dicho que uno a veces piensa que venga el Espíritu, y que venga el Espíritu cuando la Escritura dice que los que hemos nacido de nuevo ya tenemos el Espíritu. Y decía, bueno, pero entonces ¿cómo funciona? ¿Pido que venga o no pido que venga? ¿Cómo me llena? ¿De arriba para abajo o cómo? Y yo he pensado que hay una combinación de cosas que suceden. Esta combinación es, ayer tuvimos que, estaba con una persona que me está ayudando, tuvimos que arreglar una tubería, una cañería, ¿verdad? Y pues como se estaba limpiando, de una vez póngale sosa cáustica con agua caliente para que destape. El que sabe cómo funciona esto, tú pones la sosa cáustica y le echas agua y empieza a llenarse la cubeta. Hay una efervescencia, tú le echas y se llena. Entonces recibe, pero hay una respuesta de lo que recibe, ¿ok? Y tiene un efecto tremendo porque se lleva todo lo que se haya acumulado ahí de suciedad, todo se lo lleva. Cabellos, papeles, todo se lo lleva. Y yo dije, esto es similar. En nuestra vida hay una recepción, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y dentro de nosotros hace una efervescencia. Hay algo que empieza a llegar a todas las áreas de nuestra vida. Y cuando decimos, Señor, llena mi vida, quiero que tu presencia, con la respuesta mía a tu presencia, haga todas las modificaciones en todas las áreas de mi vida. Amén. Todas las áreas: espíritu, mente, sentimientos, convicciones, vida física, vida económica, vida social, vida familiar, en todas las áreas. Cuando venga el Espíritu sobre nosotros, nos lleva de sufrir de sed a ríos de agua viva que corren de dentro de nuestro ser. Amén. Corren de dentro de nuestro ser. A esto nos ha llamado el Señor. Esto es lo que el Señor nos está hablando, lo que nos está diciendo. Señor, eso es lo que deseo. El Señor no quiere darnos una probadita de agua. ¿Tienes sed? Bueno, como los pacientes que de repente están deshidratados, pero operados, no les puede dar uno ni agua de tomar, pero agarra uno una gasa y la empapa y le pone para humedecer los labios. Pero el Señor no nos humedece los labios, el Señor nos vacía todo el garrafón. Aleluya, amén. Hasta nos sale por las orejas ríos de agua viva, por la nariz, por todos lados. Aleluya, amén. No hay nada ni nadie que pueda sustituir el Espíritu Santo de Dios. Nada, nadie puede. Por eso el Señor hace un énfasis continuo y dice, esto no se trata solamente de un ritual anual de que vas y sacas agua y echas acá y el otro año vamos a hacerlo otra vez. No, se trata de cambios radicales. Olvídate,
Tú estás satisfecho, le estaba diciendo el Señor a la gente. Estás emocionado con el ritual, como algunas personas se emocionan con los rituales religiosos. El Señor dice, olvídate de eso. El corazón del Padre es llevarte de una sed que te hace sufrir a una abundancia, para que sepas que Él es Dios bueno. Él es nuestro Dios bueno, amén. Nuestro Padre celestial. Una y otra vez, Dios hablándonos y diciendo dentro de nosotros, lluvia grande, lluvia grande, lluvia abundante. Dios hablando a nosotros y nosotros recibiendo y respondiendo a la voz de Dios. No a las circunstancias, a la voz de Dios. Es que tenemos diferentes situaciones, pueden ser familiares, económicas, de salud. Creer, lluvia grande viene sobre nuestra vida. Amén. Lluvia grande se oye, y mantenernos firmes en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No permitir que otras cosas, acuérdense lo que una vez les recuerdo que le dije al Señor, que el Señor me enseñó: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el Señor nos habla, pero el enemigo tratará también de decir otras mentiras. ¿Dónde crees? Ya van 3 veces que va el siervo y no ve ni una nube. ¿De dónde crees tú que va a llegar una nube? Y viene el enemigo a hablarle a uno. Y el Señor me dijo: Joel, en la vida va a haber voces. A la voz que tú le hagas caso es al que te le está sometiendo. Si tú le haces caso al enemigo o al mundo, a él te le estás sometiendo. Si tú me haces caso a mí te sometes. Y si tú te sometes a mí, entonces harás huir a Satanás de tu vida. Al que viene a hurtar, matar y destruir, por aceptar la voz del Señor. ¿Para qué lo declaramos? Lo declaramos porque nos fortalece la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si el Señor me dijo viene lluvia, yo digo viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia. Oigo la palabra del Señor también, lo que Dios ha hablado a mi corazón, lo que Dios me ha dicho. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Dios, esperanza mía, castillo mío, en Él y solamente en Él confiaré. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. He aquí vengo presto y mi galardón conmigo a retribuir a cada uno según fuere su obra. Y repito, y mi fe se fortalece. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Yo no estoy suelto, yo tengo un pastor que da su vida por mí. Él me enseña, Él me recuerda, Él me guía, Él me protege. Él es mi bendición. Amén. Segunda cosa, lo declaro para que Dios sepa que he adoptado su palabra. Dios, estoy declarando mi confianza en ti. Tercer cosa, lo declaro para que las huestes espirituales de maldad sepan qué es lo que he determinado en mi corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí pasará de estar sufriendo sed a tener abundancia, aún para que otros vengan y beban. De nuestro interior ríos saldrán para bendición de otras personas. Amén. Gloria al Señor. Te voy a invitar a dar un aplauso. Gloria a ti, Señor. Hemos estado orando por nosotros mismos. Yo quiero que pongas tus manos en tus oídos y haya una unción de parte de Dios para cuidar lo que nosotros oímos, para guiarnos por lo que nosotros oímos.
y declaremos todos: yo decido escuchar la voz de Dios en mi espíritu. Yo decido avanzar por la voz de Dios en mi espíritu. Vengo a Cristo y bebo porque creo lo que Él habla a mi espíritu. Mis oídos espirituales están atentos a su voz. Se rompe toda vergüenza, se rompe todo temor. Alzo mi voz con confianza. Se oye una lluvia grande de sanidad, de libertad. Se oye una lluvia grande de abundancia, de conexiones, de mejoría, de grandeza. De mi interior correrán ríos de agua viva, ríos de paz, de gozo, de salud, de bienestar, de prosperidad, de restauración y de restitución, porque Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Aleluya.